Bienvenidos a nuestro primer video. Hoy nosotros les explicaremos de un tema muy cool que el simple nombra pantalla, micropropagación. Y así, antes de que se me espanten, realmente que este es un tema muy interesante y verán por qué. Micropropagar es simplemente multiplicar plantas in vitro, es decir, la reproducción de plantas en el laboratorio. Para ello se necesita un fragmento de una planta madre. La gran ventaja de esto es que el espacio que se necesita es mínimo. Además, con esta técnica se logran obtener plantas libres de enfermedades u obtener grandes cantidades de plantas que no se propagan eficientemente. Este proceso tiene varias etapas. Estas son 5. La primera es la selección de material vegetal. Después del establecimiento de un cultivo aséptico, multiplicación, crecimiento del tejido y aclimatación. En esta etapa se elige la planta, dentro del banco de plantas que se desea micropropagar. Esta fase tiene como objetivo asegurar mediante un buen control fitosanitario las plantas sanas en crecimiento activo y vigoroso para la obtención de explantes sanos a iniciar. Lo que se necesita es, como su nombre lo dice, tener una especie de banco de donde podamos obtener nuestros explantes. Por obvias razones, estos cultivos no deben presentar síntomas de enfermedades virales, bacterianas o micóticas. Fase 2. Establecimiento. En esta etapa se elige el explante del organismo vegetal seleccionado y se le aplica un esquema de desinfección. Este esquema varía en desinfectantes y en los tiempos de desinfección de acuerdo a la especie, condiciones de la planta madre, tipo de tejido y edad de la planta madre. Entre los desinfectantes más utilizados están el hipoclorito de calcio y de sodio. El explante es tejido vivo que se transfiere a un medio de crecimiento. Los explantes pueden ser de diversas naturalezas: tejido, células, protoplastos, esporas, granos de polen o semillas. Posteriormente se inoculan los explantes en un medio de iniciación con el objetivo de lograr una elevada tasa de supervivencia y la respuesta deseada. Fase 3. Esta es la fase de la multiplicación. En esta etapa se promueve y estimula la producción de brotes para incrementar y mantener las cepas. Usualmente se someten los explantes a medios con citoquininas, o sea, hormonas de crecimiento vegetal. El objetivo de esta etapa es la obtención del mayor número de brotes que sean lo más leales genéticamente en poco tiempo. Este proceso puede tardar en promedio entre 4 o 5 semanas. Fase 4. Crecimiento del tejido. De los brotes obtenidos en la etapa anterior hemos llegado al punto en el que necesitamos el alargamiento de los mismos, logrando la inducción y desarrollo de las raíces. Por lo general, se utilizan medios con giberlinas y auxinas. El alargamiento de brotes se presenta entre 2 a 3 semanas, de 2 a 3 centímetros, mientras que el enraizamiento tarda en promedio de 3 a 4 semanas. Finalmente llegamos a la fase 5, la fase de aclimatación. Es la etapa de transferencia de condiciones in vitro a in vivo. Esta fase confirma nuestro proceso mediante el trasplante de las plantas a condiciones naturales, es decir, que ya no se quedan en el laboratorio, sino que pasan por una serie de pasos en las que se pueden adaptar y ser libremente felices en condiciones externas. Pero para ello, implica una aclimatización bajo condiciones controladas para garantizar la supervivencia de nuestra plantita. Pasando de la cámara de cultivo a un invernadero, de un invernadero a un cultivo o de un cultivo a un campo. Sin embargo, antes de precipitarnos tenemos que preparar lo necesario para la adaptación de nuestras plantitas. El paso número 1 es la preparación del sustrato. Esta es una parte importante, significa cambiar el medio de cultivo en el que se encuentran. Sin embargo, no podemos usar cualquiera, es decir, no solo podemos agarrar tierra y plantar nuestra plantita. Debemos ir de a poco con la adaptación. Por lo general se usa una mezcla de residuos orgánicos. Es generalmente el peat moss o la estopa de coco en una proporción de 7:10 y la vermiculita o la perlita en una proporción de 7:10 en la misma mezcla. Ya con esa mezcla rellenaremos las macetas o las charolas o lo que sea que vayamos a usar para la plantación. Y aunque hablando de esos residuos orgánicos ambos tengan una buena retención de agua,
Muchas veces la salinidad puede jugar en nuestra contra y afectar nuestros sustratos. Eso es algo que debemos cuidar. El paso número 2 es la separación de la planta del sustrato. Significa remover la planta del medio de cultivo del laboratorio, sin romperla a ella o a sus raíces. La vamos a lavar quitándole el máximo de agar, y una vez limpia, le vamos a aplicar fungicidas o bactericidas preventivos necesarios. Además, le vamos a aplicar un tratamiento de Radix, que es un enraizador en polvo, y así promoveremos la producción de raíces. El tercer paso implica la siembra en el sustrato. Ahora nuestra plantita la colocaremos en el sustrato que ya habíamos preparado previamente, en las proporciones de los residuos orgánicos, y la meteremos en una bolsa para evitar que se deshidraten. Posteriormente haremos cortes en las bolsas para satisfacer la adaptación. El primero se realiza 12 días después de haberla plantado. Permitiremos la entrada del aire cortando una esquina. Después, 3 días después, es decir, del primer corte, es decir, 15 días después, haremos un segundo corte en la segunda esquina, de igual manera permitiendo libremente el paso del aire. Y finalmente, 3 días después del segundo corte, o sea, 18 días después de haber puesto la macetita en una bolsa, haremos un corte totalmente a lo largo de toda la bolsa, dejando la bolsa abierta. Después de eso, 2 días después de dejar la bolsa abierta, podemos retirar la bolsa. No olvidemos que después es necesaria la aplicación de insecticidas, fertilizantes o protectores para evitar cualquier daño a nuestras plantitas.